Saludo, mi nombre es Jennifer Caterine Pardo Lancheros, pertenezco a la UNAD y estudio agronomía. La tarde de hoy me encuentro con el profesor Miguel Alberto Gómez Vergara, profesor de Ciencias Sociales y Económicas, al cual le voy a realizar una serie de preguntas relacionadas con ciencias políticas. Las preguntas son, primera, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? A ver, entonces primero que todo, para hacer la definición entre Estado, Nación y Gobierno, tenemos que decir que el Estado es una organización, la nación como tal es el territorio y el gobierno es quien gobierna. Entonces hay una clara diferencia entre ellas, puesto que la nación como territorio debe tener una sociedad y quien legisla las leyes o las hace es quien debe gobernar. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La parte de la participación política, primero que todo, para ser legítima debe existir una participación democrática. Si no hay un voto, una elección popular, no es legítima, por lo tanto, entonces no existiría la participación política. Sí, señor. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La parte de la política para mí son el régimen y las normas y leyes que rigen un país, una sociedad. La parte de lo político es quien hace el político y cómo ejecuta esas leyes. O sea que puede haber una clara diferencia entre qué es el sistema y el régimen político. Sí, señor. ¿Qué elementos componen la cultura política? Para mí la cultura política la componen muchos elementos, empezando por la ética de las personas, actuar el bien, los valores, el respeto, la dignidad del ser humano como tal. Y en cierta medida pues es muy importante para que exista la parte política. Por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? La parte que involucra al ser ciudadano, pues primero que todo deben existir las reglas de la democracia. Dentro de las reglas de la democracia existe la regla del consenso, que quiere decir que gana la voluntad del pueblo, es decir, los que más votos obtengan sobre una cierta decisión. ¿Y qué preguntarán? ¿Y cómo definirías derechos y deberes? La parte de los derechos, pues es con lo que nosotros nacemos. La parte de los derechos está expuesto en la parte de la Constitución Política de Colombia del 1991, la acción de tutela, que es el artículo 86, donde por este artículo podemos reclamar nuestros derechos, así como el artículo 23, que es el derecho de petición, también podemos hacer reclamación de los derechos. Y los deberes es lo que nosotros debemos cumplir. Para que podamos exigir esos derechos debemos cumplir unos deberes. Muchísimas gracias, profe. Y eso es todo. Bueno.